Como me quiero sentir visto y reconocido y que papá y mamá estén contentos, entonces aprendo a hacer eso que me he reconocido, pero que quizás no es lo que yo verdaderamente quiero expresar y quiero hacer. Esto es esa identidad condicionada. Y eso de forma muy inconsciente va generando frustraciones, enfados, tristezas, vacíos, miedo, y todas esas emociones generan contracciones musculares constantemente. Bruxismo, diafragma cerrado. Todas las personas que tenéis tanta inflamación abdominal, mucho dolor en las lumbares, mucho dolor en las cervicales, dificultad para sentir placer en vuestras relaciones sexuales. El trabajo somático va a consistir en ir aflojando esas corazas musculares, y a medida que esas corazas se van aflojando, se liberan las emociones que quedaron contenidas. Vamos a conectar con nuestra verdad emocional más profunda. El cuerpo, el gran olvidado del ser humano. El cuerpo, ese gran olvidado en muchas ocasiones en procesos de terapia o de transformación. Y es por esto que en el vídeo de hoy quiero hablaros de la gran importancia, de la gran diferencia y del enorme potencial de incluir el trabajo somático en nuestros procesos, especialmente en el proceso de transformación y en el proceso de identidad. A día de hoy somos ya todos muy conscientes de cómo un pensamiento impacta en lo que siento, de cómo lo que siento impacta en lo que pienso, y de la importancia de atendernos mentalmente y emocionalmente. Pero también somos conscientes de cómo lo que pienso y lo que siento es somatizado por mi cuerpo. Mente, emoción y cuerpo no son unidades independientes en el ser humano. Mente, cuerpo y emoción son una unidad indivisible. Es por esto que cada una de las partes tiene impacto en las otras dos. Es un mecanismo que se retroalimenta constantemente. De manera que si a día de hoy somos muy conscientes de la importancia de la terapia en cuanto a lo mental, la consciencia, a comprender, y en cuanto a lo emocional, la gestión, la regulación, ¿no será igual de importante empezar a atender lo corporal, lo somático? Por supuesto que sí. Yo en el vídeo de hoy me voy a centrar en el trabajo somático dentro de lo que es el proceso de transformación y el proceso de identidad. Así que te invito a que vayas a ver el vídeo de la semana pasada, donde hablo de las diferencias entre uno y otro para que puedas comprender mejor lo que te voy a compartir en el vídeo de hoy. La identidad condicionada, desde la que aprendiste a funcionar, que opera desde esos mecanismos de defensa, antes de tener una consecuencia, una proyección en cómo yo reacciono, en cómo me expreso, en cómo siento, antes de eso, queda contenida en lo corporal, queda contenida en la musculatura profunda de nuestro cuerpo. ¿Cómo así? Cuando nacemos, todavía no tenemos una mente humana, todavía no tenemos la mente de la imaginación, la mente de la creatividad, la mente resolutiva. Eso todavía no existe. Desde que nacemos, nuestra forma de procesar el mundo y la información es una forma sensorial, es a través de los sentidos, es a través de lo sensitivo. Por eso es tan importante el piel con piel, por ejemplo, en los bebés. Estamos procesando la información desde ese lugar. Eso tiene que ver todo con esa musculatura. El bebé muscularmente está contrayendo y expandiendo constantemente según lo que está sintiendo, y eso se va a extender a lo largo de toda nuestra vida. Quiero que pienses a día de hoy qué pasa en tu musculatura cuando sientes distintas emociones, qué pasa en tu musculatura cuando sientes rabia, cuando sientes miedo, cuando sientes asco, cuando sientes alegría, qué pasa en tu musculatura cuando sientes tristeza, pena, impotencia. Piénsalo. La musculatura, en distintos puntos vas a sentir esa contracción. Cada emoción tiene una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo, pero tiene también una respuesta en esa musculatura profunda. Bien, ahora quiero que pienses, si no es una realidad, que desde muy pequeños estamos sintiendo. Somos seres humanos. La emoción, lo que sentimos, lo que experimentamos es constante prácticamente, y nuestra musculatura forma parte de todo eso que emocionalmente está sucediendo, de todo eso que emocionalmente estamos procesando. Entonces, ¿qué pasa con esa identidad condicionada? Como os he contado en vídeos anteriores, os he ido explicando,
Esa identidad condicionada viene dada, en primer lugar, por ese sistema familiar. Dentro del sistema familiar, en todos nuestros primeros años de infancia, desde los 0 meses hasta los 8, 9 años que va a durar esa infancia, estamos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de evolución, a través de diferentes etapas vitales. En esas diferentes etapas, el niño, la niña, tiene diferentes necesidades y se están dando diferentes puntos de evolución. De manera que él está viviendo su experiencia de evolución a la par que se está vinculando con su sistema familiar. A la par que está evolucionando en quién es, también está recibiendo ese condicionamiento, está aprendiendo a vincularse y en esos vínculos, en cómo papá y mamá se van a vincular conmigo y en cómo son comprendidas, atendidas o respetadas esas necesidades que tienen que ver con esa evolución vital, es que mi identidad condicionada va a quedar fijada en una etapa u otra. Y eso es lo que va a provocar ese condicionamiento, esa versión condicionada de mí, ese conjunto de mecanismos de defensa desde los que yo voy a empezar a operar. Entonces, esa identidad condicionada queda contenida en esa musculatura, porque es a través de esas diferentes etapas y en cómo mi sistema familiar me va condicionando, en cómo me va haciendo sentir. Dentro de esas etapas y de cómo se vinculan conmigo, esa identidad condicionada está revelando las emociones que quedan contenidas en ese condicionamiento, tales como rabia, miedo o tristeza. Tengo que decir que rabia y miedo son como las dos grandes emociones protagonistas de muchas de estas identidades condicionadas. De una u otra forma, eso está ahí contenido y muchas veces se da incluso de forma muy inconsciente. Estamos hablando de un proceso muy paulatino, estamos hablando de algo muy complejo. Yo soy consciente que muchos de vosotros ahora mismo estaréis pensando, pero ¿cómo voy a tener yo ese condicionamiento? Si yo me llevo bien con mis padres, si yo recuerdo una infancia muy bonita, si yo no he tenido ningún problema. No hace falta, esto es importante. Quiero que diferenciemos entre lo que es un trabajo de trauma o lo que es una infancia que ha generado muchísimo dolor y que por lo tanto las dificultades, el trabajo terapéutico va a requerir pues, de otro tipo de profundización y que esa herida va a ser mucho más profunda, incluso llegando a lo traumático, y eso va a requerir pues de un tipo de trabajo. Pero no quiero que penséis que solo por el hecho de que yo no he tenido una infancia traumática no tengo una identidad condicionada. La tenemos todos. ¿Por qué? Porque papá y mamá también son seres condicionados, porque todos venimos a hacer esa evolución. Papá y mamá todos tienen sus creencias, pertenecen a una etapa generacional que es distinta a la nuestra. Vienen con sus creencias, vienen con sus exigencias, aunque sean amorosas incluso, pero están ahí. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es una infancia traumática o heridas mucho más profundas, más intensas, más complejas, pero quiero que quede claro que todos tenemos una identidad condicionada a un nivel u otro. Y ese condicionamiento viene en esa proyección que papá y mamá hacen de cómo se vinculan con nosotros, de sus creencias, de sus miedos, de sus exigencias, de lo que sea que ellos nos proyectan y que incluso muchas veces ocurre de forma inconsciente. ¿Qué sucede? Y siempre os digo, el ser humano tiene dos necesidades: sentirse visto, reconocido y sentir que pertenece. Y es justo en esas dinámicas emocionales, en esos vínculos con papá y con mamá, que se empieza a gestar esa identidad condicionada a través de emociones como rabia, como miedo, como tristeza. Son las tres emociones como más protagonistas dentro de este proceso. Y no especialmente porque ellos nos hagan sentir eso, sino porque ese es el procesamiento emocional que nosotros estamos haciendo de esa situación. Tenemos que ser muy conscientes que dentro del sistema familiar se dan muchísimas dinámicas relacionales, muchísimas, entre los diferentes miembros de la familia, que pueden ser desde mínimo 3 hasta 5, 7, 4, no lo sé, los que sean, pero entre todos esos miembros de la familia, de ese sistema, se dan todas esas innumerables
dinámicas relacionales que van a estar acompañando las diferentes etapas evolutivas de ese niño o niña, y que eso se une junto a la evolución de mi propia identidad, de mi persona, de esa identidad verdadera que ya se está expresando, pero que empieza a ser de algún modo cuestionada, condicionada, y empieza a haber un conflicto energético entre la identidad que soy y quiero expresar y quiere salir, y la identidad que empiezo a contener, porque quizás eso no va a ser bien visto, bien recibido, o porque como me quiero sentir visto y reconocido y que papá y mamá estén contentos, entonces aprendo a hacer eso que me es reconocido, pero que quizás no es lo que yo verdaderamente quiero expresar y quiero hacer. Esto es esa identidad condicionada. Y eso de forma muy inconsciente va generando frustraciones, va generando enfados, va generando tristezas, vacíos, va generando miedo, y todas esas emociones generan contracciones musculares constantemente, y de forma muy inconsciente eso se va instalando en lo somático, en lo corporal, en esa musculatura profunda. De manera que a lo largo de los años, todas esas contracturas musculares crónicas, a base de esas dinámicas relacionales que finalmente quedan establecidas, a base de esa identidad condicionada que yo empiezo a expresar, sintiendo incluso que soy eso, que soy así, pero no, funciono así. Entonces todo eso va quedando contenido, de manera que esas contracciones musculares crónicas repetidas a lo largo de todos estos años generan finalmente unas corazas musculares. Y en esas corazas musculares es que yo sigo conteniendo energéticamente mi verdadera identidad. De manera que a través de esas corazas musculares la verdadera identidad energética no puede circular libremente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Esas corazas musculares van a estar localizadas en distintos puntos del cuerpo, porque también van a tener que ver mucho con las distintas etapas del desarrollo, con en qué etapa me he quedado yo fijado, en qué etapa mi identidad condicionada ha quedado fijada, porque es ahí que vamos a encontrar esas distintas corazas musculares. Pero entre las distintas que hay podemos encontrar las siguientes. Mucho bruxismo a día de hoy, que está tan de moda. Ese bruxismo es rabia o miedo muy contenidos. He aprendido a, cada vez que sentía rabia y miedo, apretar la mandíbula, apretar la mandíbula. Pensad en eso crónicamente a lo largo de un montón de años, la de veces que habremos sentido miedo y rabia y habremos apretado la mandíbula. Esas personas que sois muy exigentes, la emoción que está ahí contenida es miedo y es también rabia, por la frustración de tener que ser exigente y de exigirme, y del miedo que tengo a no ser suficiente. Ese miedo y esa rabia aprieto todas las veces que me estoy exigiendo, todas las veces que estoy en bucle mental pensando todo lo que tengo que hacer, todo ese tema de productividad, el tema de no llegar, el miedo a no ser suficiente, mandíbula apretando, diafragma cerrado, porque el diafragma cerrado yo no puedo respirar correctamente, y si cierro el diafragma no siento verdaderamente lo que tengo para sentir, porque voy a necesitar no sentir para hacer todo eso que tengo que hacer, porque si me paro a sentir voy a conectar con necesidades, voy a conectar con miedo y no me puedo permitir ser débil / vulnerable. Por lo tanto, cierro diafragma. Si el diafragma lo contraigo crónicamente, pierde su movimiento natural, queda contraído. Muchos de vosotros, muchas, tenéis ese dolor incluso al toque, o sea, incluso con el tacto os duele el diafragma. Os invito a que inhaléis profundamente, vamos a ver hasta dónde llega tu aire, siéntelo, si llega hasta aquí, ese diafragma está bloqueado. Muchísimas veces ese diafragma crónicamente contraído os dificulta muchísimo las digestiones. Todas las personas que tenéis tanta inflamación abdominal, obviamente, ir al médico, hacer los diagnósticos, una cosa no quita la otra, pero como siga habiendo como ese miedo, esa exigencia, y no se trabaje corporal, somáticamente ese diafragma, no importa todos los tratamientos que hayas hecho, incluso que tus analíticas ya salgan perfectas, vas a seguir teniendo esa inflamación abdominal, esa dificultad para digerir, porque no estás respirando.
las personas que tenéis esas contracturas crónicas, esas personas que constantemente vais al fisio y la contractura sigue ahí. Y sí, porque esa contractura ya no tiene nada que ver con lo fisiológico, sino que es una coraza muscular, es algo que crónicamente está funcionando en ti desde hace muchos años y eso necesita un trabajo somático, emocional, para que esa contractura empiece a expandirse, deje de estar contraída crónicamente, no importa lo mucho que el fisio te toque ahí. Te va a aliviar durante unos días, pero se va a volver a dar, obviamente, porque emocionalmente estás operando desde esa identidad condicionada y esa identidad condicionada está contenida en esa contractura. Personas que sentís, no sé si sois muy conscientes de cómo vuestros pies se arraigan en el suelo, de cómo sentís las piernas, de si sentís las piernas más débiles, personas incluso que a lo mejor os cuesta muscular las piernas, por mucho que entrenéis, es como que siempre vuestras piernas están delgadas o poco musculadas, y es que la energía no llega, en algún punto esa energía vital está parada y vuestras piernas y vuestros pies podéis sentir que no os sostienen. Ahí hay mucho miedo de no soy suficiente para sostenerme, de no puedo sostenerme yo solo o sola en el mundo. Hay mucho miedo ahí contenido. Personas que tenéis también como mucho dolor en las lumbares, mucho dolor en las cervicales, esas cervicales que continuamente están tan tensas, ahí hay muchísimo miedo a perder el control. Todas las personas que tenéis dificultad para sentir placer en vuestras relaciones sexuales o que tenéis dificultad para sentir placer en la propia vida, para poder conectar con el goce, con el disfrute. Las personas que tenéis dificultades para llegar al orgasmo, para la entrega, para entregarme en vínculos de distinto tipo, para entregarme a la propia vida, para entregarme a mí misma. Personas que tenéis dificultades en recibir, personas que tenéis dificultades en poner límites, tanto externos como internos. Todo eso va a requerir un trabajo somático a nivel de la pelvis, como ese centro de energía vital, ese centro de confianza, ese centro de creatividad, que también es un punto importantísimo en cuanto a coraza muscular, en cuanto a zona del cuerpo que queda bloqueada energéticamente. Todo eso es esa identidad condicionada desde la que estoy operando, que es lo que creo que soy, pero que no es lo que verdaderamente soy. Entonces, creo que con todo esto se empieza a comprender la importancia y el enorme potencial de incluir el trabajo somático en este proceso de transformación. Es por esto que yo os decía también en el vídeo anterior que muchas veces, si queremos profundizar, ese trabajo terapéutico se nos va a quedar corto. Pero el trabajo somático va a consistir en ir aflojando esas corazas musculares a través de diferentes tipos de movimiento, de dinámicas. Vamos aflojando esas corazas y a medida que esas corazas se van aflojando, por un lado se liberan las emociones que quedaron contenidas. Vamos a conectar con nuestra verdad emocional más profunda, con todas esas memorias emocionales que han quedado de alguna forma como muy inconscientes, pero que están ahí porque las has sentido, porque las has vivido, aunque ya no las recuerdes conscientemente. Ir a ese trabajo somático me permite liberar toda la identidad condicionada que está ahí contenida, porque empiezo a comprender la complejidad de ese mecanismo de defensa. Y al comprenderlo y sentirlo, dejamos de juzgarlo. Y eso es lo que me permite empezar a liberarlo, porque además primero ese trabajo somático, cuando yo conecto con ese miedo, con esa tristeza, con esa rabia, con ese dolor, me permite drenarlo. Lo hago consciente. Lo puedo liberar, lo puedo gritar, lo puedo llorar, lo puedo expresar sin miedo y lo dignifico. Y al dignificarlo y liberarlo, eso ya es esa llave desde la que también empieza a expresarse y a revelarse esa energía vital, la expresión más auténtica, libre y genuina de nosotros mismos. Desde un lugar donde no hay nada que la contenga, sino que ya puede circular libremente porque esas corazas musculares no están limitándola. Eso se va a traducir en mucha más espontaneidad, en mucha más confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas, en mucha más
libertad y naturalidad a la hora de comunicar, de decir algo, de expresarnos, de mostrarnos. Hay más facilidad en tomar decisiones, hay mucho menos bucle mental, porque ya no hay tanta duda, porque no hay tanto conflicto interno, porque no hay tanta confusión entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Hay mucha más coherencia interna, hay más paz, hay más alineación. Mis decisiones pueden empezar a estar mucho más alineadas con mi deseo. Ahí es que podemos empezar a conectar con nuestro verdadero deseo, porque ya no estamos condicionados. El trabajo somático es clave y es un punto de inflexión en tu proceso. Es por eso también que os decía que el trabajo somático forma parte también y es un enorme potencial dentro del proceso de identidad. Porque de la misma forma que desde lo somático he liberado esa identidad condicionada, imaginaos lo que es encarnar, encuerpar esa verdadera identidad que soy. Expresar desde lo corporal la identidad energética que soy. Si he liberado la condicionada, también cuando empiezo a descubrir, a comprender, a conocer esa verdadera identidad, también es muy revelador y muy potenciador hacerla cuerpo, sentirla tú, integrarla tú. Y desde lo corporal también trabajamos todo lo que es la autoconfianza, la expresión de quién yo soy, la apertura a la vida. Este trabajo somático no solo es válido para tratar ese condicionamiento, para liberarlo, para también drenar quizás pues, muchas situaciones de la infancia que fueron dolorosas, sino que eso también tiene una traducción en nuestra vida. El trabajo somático es también importantísimo para nuestra salud mental, emocional, física, del día a día, para apagar ese piloto automático, para poder saber qué necesito, para poder darme un momento de pausa, para poder regularme. El trabajo somático es el que nos ayuda también a regular el sistema nervioso, la respiración, que es la base, que es la vía de entrada a ese trabajo somático. La respiración es el canal de comunicación entre tu mente y tu cuerpo. Es el canal de comunicación en esa unidad que tú eres, cuerpo, mente, emoción, energía. La respiración nos ayuda a regular el sistema nervioso. La respiración nos lleva de vuelta a ese espacio somático que somos. La respiración y el trabajo somático son imprescindibles para bajar el estado de alerta en el que hemos aprendido a vivir. Todas las personas a día de hoy que viven con ese piloto automático, con las exigencias, con la productividad, toda la desconexión que hay con las redes sociales, todo el ruido mental, por más que gracias por toda la información de calidad, pero es cierto que también estamos como abrumados a veces. Esa respiración, ese trabajo somático me hacen volver a mí. Puedo bajar el estado de alerta, puedo bajar el ruido. Puedo empezar a dar espacio a lo que verdaderamente siento y que incluso eso deje de asustarme. Es momento de empezar a romper el tabú, la resistencia al trabajo somático. Es momento de empezar a comprender que forma parte de quienes somos. También hace muchos años el trabajo emocional y terapéutico era algo como que nos quedaba muy lejos. Las emociones han sido las grandes desconocidas durante tantísimos años en tantas generaciones, pero a día de hoy a todos ya nos parece todo como más normal, sano, está mucho más naturalizado, está más abierto todo lo que es el trabajo terapéutico, las emociones, ¿no? Incluso ya se enseña de alguna forma en los colegios, en los jardines de infancia desde muy chiquitos, ¿no? Hay libros de las emociones para niños ya desde muy pequeños. Esto es algo relativamente nuevo, pero ya para nosotros como muy natural. Pues empecemos también a naturalizar y a dejar de resistirnos y a empezar a romper los tabús del trabajo somático, que el trabajo somático no es solamente una cosa como de personas raras o que trabajan las energías. Yo no estoy hablando del trabajo energético del cuerpo, no estoy hablando de terapias energéticas, estoy hablando de trabajo terapéutico, estoy hablando de proceso personal,
Estoy hablando de trabajo de transformación, estoy hablando de trabajo de profundización, no de un trabajo energético del cuerpo, solo que la identidad es energética y que el cuerpo no es indivisible de quién eres. El ser humano es ese cuerpo, es esa mente y esa emoción, y hay que incluir el cuerpo en ese proceso de transformación si verdaderamente queremos expresar quiénes somos, si verdaderamente queremos ganar en salud mental, emocional y por supuesto fisiológica. El cuerpo es clave para nuestros procesos vitales. Soy Montse Santos, psicóloga y mentora de Verdadera Identidad. Os espero la próxima semana. Un abrazo.